¿Qué es el conductismo y qué aporta la educación? Bueno, el conductismo se basa en la observación del comportamiento o conducta del ser, que se estudia y que se explica al mismo tiempo como un conjunto y relaciones entre estímulos y respuestas. Esto quiere decir que se basa en la observación del comportamiento de los individuos. ¿Esto en base de qué? De estímulos y acorde a respuestas. Y primeramente, ¿cuáles son los principales exponentes, es decir, representantes del conductismo? Bueno, el padre del conductismo es Watson. Él fue el quien propuso y empezó el conductismo. Por otra parte, algunos de los otros representantes más destacados es Pavlov y Skinner. Bien, podemos decir que el conductismo empezó cuando Watson dio y lanzó esta teoría. Tenemos que decir que y mencionar que Watson nació en 1879 y murió en 1958. Algunas de las ideas centrales del conductismo son: es toda aquella conducta observable, mensurable y cuantificable, y todo esto se conecta directamente con estímulos y respuesta. Es decir, que cuando existe un estímulo se espera una respuesta con el comportamiento del individuo, es decir, es observable. Por otra parte, además de saber que Watson fue el padre del conductismo, debo decir que uno de los principales exponentes también fue Pavlov, como bien lo hemos mencionado anteriormente. Una de las aportaciones que hizo esta persona, Pavlov, fue la necesidad de que la teoría y el experimento fueran y marchasen de la mano. Es decir, que esta teoría tuviera un fundamento científico, un fundamento empírico. Esto quiere decir que él hizo distintos experimentos. Esto lo hizo con algunos de estos ejemplos que yo podría mencionar. Es el experimento con ratas, el experimento incluso con sus hijos, el experimento que salió mal con sus hijos, en el cual él planteaba que sus hijos podrían llegar a ser lo que él decidiera que ellos fueran a llegar a ser cuando estos crecieran. Uno de ellos, él dijo: si yo quiero que alguno de estos bebés sea médico, sea abogado, entre otras profesiones, él dijo que él, a base de esta teoría, él podría convertirlos en abogados, maestros, doctores y demás. Pero desafortunadamente su experimento salió mal en cuanto a sus hijos casi se suicidaron, si no es que lo intentaron en distintas ocasiones. Fue un experimento mal. Entonces, por otra parte, él decía: denme una docena de bebés y yo los haré médicos, abogados, ingenieros y demás. Por otra parte, además de querer aportar esto en cuanto al experimento, también quería estudiar lo que era la conducta observable, es decir, el estímulo y la respuesta. Él planteaba que la conducta era observable y no solo con él podría observar y ver cómo podrían las personas reaccionar a los estímulos, sino, es decir, podría incluso predecir y controlar lo que era la respuesta en cuanto al estímulo. Esta respuesta era una conducta observable en el alumno. Por otra parte, también tenemos lo que es la metodología educativa. Esto es también una aportación que da el conductismo a lo que es la educación. Esto quiere decir que la metodología educativa, esto consiste en reforzar positivamente el cambio de conducta. Se diseñan objetivos educativos a partir de las conductas observables, esperadas y la información por adquirir. Precursora de la tecnología educativa y la institución programada.
Por otra parte, también, además de la metodología educativa, se tiene en cuenta lo que es el papel del docente en el aula. Aquí es donde el docente tradicional entra. Este se asegura que el estudiante aprenda la información planteada por parte del docente. Por otra parte, el docente utiliza como método infalible la memorización y la repetición. A comparación del constructivismo, esto no existe. No existe la memorización ni la repetición, solamente existe el aprendizaje significativo. Por otra parte, el docente es el protagonista en el aprendizaje del estudiante. Es decir, todos los aprendizajes, todos los conocimientos, toda la información es dada por parte del docente y el estudiante solamente lo recibe, lo memoriza y lo repite. Por otra parte, el docente evalúa a base de conductas observables. Y para concluir, es el conductismo basado en estímulos y respuestas controladas por parte de una persona que pone los estímulos para observar las respuestas, que de las cuales son controladas o predecidas ya previamente.